del potencial, diga, atrae las bendiciones. En el 1963, Edward Lorenz descubrió el efecto mariposa. Él se preguntó si las grandes causas se debían a grandes efectos y si las pequeñas cosas se debían a pequeños efectos. Y se preguntó también si el aleteo de una mariposa podía provocar un huracán. Él descubrió la ley de Lorenz, que dice: todo es impredecible. Un gran efecto puede venir de un acto pequeño. Un gran efecto puede venir de un acto pequeño. El Señor, en el espíritu de la profecía, mucho antes que Lorenz en el 1963 descubriera esto, estableció que aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Ahora, usted y yo necesitamos entender el poder del potencial para luego entrar en la atmósfera de la bendición, y tenemos que activar en nosotros el potencial que Dios nos ha dado para romper toda limitación y entender que por pequeño que en algún momento nos sintamos, eso no quiere decir que no podemos lograr grandes cosas en la vida. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, hay un evento que dice que en aquel tiempo había hambre sobre la tierra. Y sucede que mientras que hay crisis, hay un hombre que es un anónimo. Me gusta que en la Biblia hay muchos anónimos que fueron gente que marcaron e hicieron la diferencia. Gente que provocaron grandes cosas con pequeños eventos. Y sabe usted algo, tal vez usted no esté todos los domingos en esta plataforma, usted esté en la televisión, nadie lo esté siguiendo. Pero déjeme decirle algo, que esos anónimos van a hacer cosas históricas en la historia de la iglesia Yo Soy. ¿Por qué razón? Porque Dios no anda buscando un protagonista. Dios anda buscando a alguien que le crea en lo poco para luego ponerlo sobre mucho. Este tipo que aparece en el capítulo número 4 es un anónimo, ni siquiera se sabe cuál es su nombre. Pero él provoca un milagro en una atmósfera donde dice que había hambre. La escritura dice en el capítulo número 4, el verso 42 al 44, y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Mire esto, qué tremendo. Dice que era un tiempo de hambre. Sin embargo, este hombre estaba siendo bendecido. Parece que se aplicó sobre él la ley de la bendición. Se activó sobre él aquella palabra que dice: en el mal tiempo mi pueblo será saciado. Parece ser que este hombre se estaba preparando para que los próximos días, los próximos meses, los próximos años, a él y a su familia no le tocara el mal. ¿Por qué digo esto, señoras y señores? Porque el contexto está diciendo que había hambre. Sin embargo, dice que vino este hombre al varón de Dios y trajo primicia. Dice 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: este es ahora el varón de Dios, este es ahora el profeta de Dios, que ha recibido de este anónimo 20 panes y un poco de trigo nuevo, como la primicia de los primeros frutos de lo que este hombre ha recibido. Dice que el varón de Dios, cuando recibe esto, él tiene un equipo, él tiene un grupo de seguidores, él tiene una escuela profética de discípulos que él ha estado entrenando para cuando él falte, el ministerio profético siga. Y dice que era un grupo como de 100 los estudiantes que tenía el profeta Eliseo. Y cuando él recibe esto, le dice a uno de sus siervos: dale de comer. Y miren lo que respondió el sirviente.
Y respondiendo su sirviente, dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? En otras palabras, estaba diciendo: esto es muy poco, esto es muy pequeño, esto es poca cosa para provocar un gran efecto, para hacer que 100 hombres puedan comer y saciar su necesidad. Pero dice la Escritura que el profeta le volvió a decir: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará, comerán y sobrarán. Entonces él lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Uno de los grandes problemas que la gente como este siervo tiene es un asunto de inseguridad emocional. Este hombre tenía inseguridad. ¿Por qué? Porque él hizo cuenta y dijo: esto es muy poco para lograr un gran efecto, para producir que 100 hombres hambrientos. Y los hombres, bueno, no en todos los casos, excepciones. En mi casa pasa algo así, pero por lo regular siempre es el hombre el que más come. Por lo regular es el hombre que usted ve que cuando la esposa le sirve en un buque así, bien grande, ¡zum! Y yo me imagino que el sirviente sabe que estos tipos son comelones porque todos son hombres. Y dice: esto es muy poco. ¿Por qué razón? Porque este hombre no entendía el poder del potencial del lugar y la atmósfera profética donde él estaba. Él estaba sujeto a lo natural y no estaba su mente sumergida en lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que se movía en una atmósfera natural y sujetaba el potencial para el cual Dios posiblemente lo pudo haber estado preparando, y puso límites. ¿Por qué? Porque en sus emociones es muy pequeño, es muy poco, es muy limitado. No podemos provocar un efecto grande. ¿Por qué? Porque esto está limitado. Emocionalmente no era el producto lo que estaba limitado, porque el producto en las manos del profeta ahora estaba bendecido y tenía la ley de la productividad y de la multiplicación. El problema estaba en la persona. Sabe que no estaba creyendo que algo sobrenatural y sorprendente podía pasar. Muchas veces pensamos que no tenemos el recurso para hacer cosas grandes. Pero recordemos la ley de Lorentz, que dice: un gran efecto puede venir de un acto pequeño. Hace 2000 años, la muerte del Señor Jesucristo era algo insignificante. La muerte del Señor Jesucristo era, un efecto de derrota para los principados, para el imperio romano, para el pueblo judío que no creyó en él. Dijo: esto está destruido, esto no va a ir a ningún lado. Pero ¿sabe usted algo? Hoy, hace 2000 años, que la iglesia de Jesucristo, porque tenemos un Dios que fue tomado por poco, tenemos un Dios que no fue, reconocido, pero dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo es universal. La tierra está invadida, de creyentes. ¿Por qué razón? Porque lo que parecía pequeño, diminuto, lo que parecía que era un efecto simplemente de muerte, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Pueblo, esta es una temporada gloriosa donde Dios quiere que usted y yo entendamos que hay un poder, hay un potencial en nosotros, y dentro de ese poder y ese potencial activado y manifiesto, vamos a desatar bendiciones en nuestra vida extraordinaria.
No importa qué tengamos, no importa cuál sea la materia prima, sea mucha, sea poca. Es un efecto grande, no depende de una materia prima grande. Mire lo que dice este hombre: un gran efecto puede venir de un acto pequeño. No importa qué tan pequeños seamos, un gran efecto puede venir de un pequeño acto. El Señor tomó a Saulo de Tarso, un hombre de influencias, y aún le cambió el nombre y le puso Pablo. ¿Sabe qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Sin embargo, nadie hizo, aún en la época moderna de hoy, nadie ha evangelizado y ha provocado una revolución tan grande como la que provocó un hombre que le llamaron el mismo Dios pequeño. Porque Dios toma cosas pequeñas y con ellas Dios hace cosas grandes. Todos, escúchenme, todos, por grandes o pequeños que nos sintamos, todos tenemos un potencial espiritual. Diga conmigo: yo tengo un potencial espiritual. Pero el cielo y el Padre nuestro, que de Él vino ese potencial, demanda el uso de ello. ¿Para qué? Para activar la bendición. Por eso quiero que no se me pierda del contexto del tema. El poder del potencial atrae la bendición. Lo primero que hemos roto en sus mentes es entender que no importa cómo yo me sienta, no importa cuál es la materia prima, si es mucha o sea mucho, o sea poco, no importa que seamos hoy una manada pequeña. Mi postrer estado puede ser muy grande si yo soy capaz de creer lo que Dios ha dicho. No importa que yo hoy no tenga el dinero para una empresa, si Dios me ha puesto en mí el deseo, la pasión por ser un empresario, mañana de repente se va a abrir la puerta. Ahora, lo próximo que debemos de entender es que cada uno de nosotros somos portadores de un potencial. No hay diferencia, no hay distinción. Dios no hace excepción de personas. A cada uno de nosotros Dios le ha puesto una semilla de grandeza. Dios le ha dado un potencial. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo número 4, verso número 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Diga conmigo: y dio. Vamos fuerte, diga: y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que dio dones? Quiere decir, le di un potencial, les di una capacidad, les di una habilidad. Ese potencial, esa habilidad, ese poder que opera en nosotros, que nos fue dado por el mismo Cristo, es para cumplir un propósito eterno. Dios nos está llamando a usted y a mí para que en estos días, en esta tierra, hagamos cosas maravillosas. Él dijo: y ustedes harán milagros mayores por cuanto yo voy al Padre. Hoy Él ha depositado en cada uno de nosotros un poder, un potencial. Ahora Él dice: yo les he dado la habilidad, yo les he dado el poder, yo les he dado el potencial. Ustedes tienen que usarlo porque es la demanda que yo le pongo a ustedes. Ustedes necesitan usar ese poder. ¿Por qué razón? Porque la bendición que van a traer a su vida es el producto de usar el potencial que Dios te ha dado. No van a suceder las cosas simplemente porque suceden. Todo es producto de un efecto, y el efecto dominó de la bendición va a caer sobre tu vida y sobre mi vida cuando activemos, cuando soltemos, cuando usemos el poder del potencial
cuando usemos los dones, las capacidades que Dios nos ha dado, se va a soltar algo en el cielo glorioso, se va a soltar algo en la tierra glorioso. Un de repente va a pasar a tu vida, algo extraordinario va a pasar. En el libro de Mateo, capítulo número 9, verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicaba dentro de una esfera llena de religiosidad, sin revelación del reino. ¿Por qué lo hacía? Para atraerlos a la revelación del reino. Una de las cosas que me ministraba esta palabra es que usted y yo muchas veces nos ponemos límites. Y el Señor, sabe, ha estado ministrando a mi vida acerca de enseñar ciertas cosas que Él me reveló hace algunos años. Por algunos meses y años el Señor me limitó a no soltarlo, a no enseñarlo. Pero el próximo viernes vamos a estar hablando acerca de revelaciones que están en la palabra y que producto de la religión, la tradición, sean malinterpretados. Pero Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, porque si nuestra forma de pensar cambia, vamos a lograr cosas maravillosas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque usted se da cuenta que Jesús no solamente le intercedía, le importaba o intercedía o hacía cosas a favor de los perdidos, sino también estaba interesado en aquella gente que estaba dentro de la esfera religiosa, que estaban dentro de la sinagoga. Sin embargo, ellos les faltaba la revelación. Ellos estaban dentro de una religión, pero no tenían el reino dentro de ellos. Y note algo, que Jesús iba a predicar no solamente a los perdidos, sino también iba y se acercaba a aquella gente que estaba en una iglesia llamada sinagoga, que estaban en grupos diferentes, de diferentes maneras de interpretar la Torá. ¿Por qué razón? Porque Jesús vio la necesidad de despertar en ellos la revelación. Y tal vez usted diga: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Una de las cosas que el Señor me ha estado ministrando en estos días, y tal vez rompiendo en mi mente un paradigma. Todos en algún momento se nos traba la mente, todos en algún momento el enfoque, todos en algún momento la revelación se nos estanca, pero sabe, a causa de la unción se pudre el yugo. Creo que el Señor no solamente nos quiere llevar a entrar a las casas de los perdidos, sino también hay gente que están, sabe, siendo atados por el espíritu de religión, que aunque están en grandes sinagogas, aunque están en grandes iglesias, que aunque están en grandes ministerios, todavía tienen un velo en sus ojos y no pueden avanzar en su vida. Están codependientes, dependientes de un sistema y no de la relación y la revelación del reino de Dios. Note algo, Jesús no se limitó. Jesús no frenó el potencial que había en él. Creo que en este siglo XXI Dios también nos está invitando a activar el poder del potencial en nosotros y no ponernos límites. Muchas veces yo como pastor me he puesto límites y he dicho: no voy a tocar, no me voy a meter con gente que esté yendo a ningún lugar, ¿sabe? Y el Señor en estos días me ha estado reprendiendo. ¿Por qué razón? Esto no quiere decir que me voy a meter en una iglesia y sacarle a nadie un pastor. Dios me libre, y como dicen allá, y me coja confesado. En ningún momento, nunca lo he hecho, nunca lo haré, en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿sabe usted algo? Sí he entendido que Dios ha puesto un potencial y una revelación en mi vida, y que depende de que yo abra mi boca para que mucha gente salga de la religión. Ustedes vienen a este lugar simplemente, no, escúcheme, para recibir, motivarse y para conquistar sus metas y sus sueños. También Dios nos está llamando para darle de lo que de gracia hemos recibido a otros. Hay gente
gente allá afuera, hay gente que está en religiones, hay gente que está atada, hay gente que necesita conocer lo que Dios te ha dado, hay gente que tú vas a tener que participarle, tú vas a tener que compartirle lo que Dios está activando en tu vida. Eso es un potencial. Toda revelación, todo conocimiento de Dios que está viniendo a tu vida es un poder de un potencial poderoso. ¿Sabe? Y cuando tú desates ese potencial, cuando tú desates ese poder, algo va a pasar. Se te van a soltar cosas que tú no esperabas. Se te van a soltar bendiciones que estaban trabadas. ¿Por qué razón? Porque el cielo está demandando. Te he dado dones, te he dado capacidades, te he dado poder, pero necesito que actives, que sueltes el poder que hay en ti. Ahora, no nos podemos quedar en el verso 35, porque después del 35 casi siempre viene el 36. Note qué tremendo. Es impresionante esta escritura. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está llevando, escúcheme, Dios nos está llevando a un nuevo nivel. Hay tres cosas que yo quiero en esta hora que queden impregnadas en su espíritu y que son de vital importancia. Tenemos que entender que todos tenemos, escúcheme, todos tenemos un potencial. El poder del potencial está en nosotros para hacer un propósito eterno. Pero tres, ponga atención a esto. El poder del potencial está en nosotros para influenciar a otros y sacarlos e introducirlos en un propósito eterno. Hay gente que lleva años, que se pasa años en una iglesia y no entra dentro del propósito porque lo que están recibiendo no activa propósito en su vida, no activa valentía, no activa fe. Hay gente que se pasan 10, 15, 20 años y nunca se atreven a dar un salto de fe, nunca se atreven a cambiar de trabajo. ¿Por qué razón? Porque están cómodos, nunca se atreven a poner un negocio, nunca se atreven a estudiar algo nuevo. Siempre está limitado. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de la religión lo que quiere es limitar. El espíritu de la religión lo que hace es someter a la persona a un yugo. El espíritu de la religión, detrás del espíritu de la religión hay un espíritu faraónico. La cuna de la religión era Egipto en los tiempos de que los hebreos entraron a esta tierra. Y detrás de esa atmósfera habían poderes demoníacos. Y note algo, que el objetivo del espíritu faraónico era impedir la multiplicación, impedir el crecimiento, impedir que el potencial de un pueblo que estaba marcado por Dios explotara. Y creo que esta es la temporada donde Dios nos está llamando, donde Dios dice: cuando ustedes activen el potencial que hay en ustedes, van a traer sobre ustedes bendiciones poderosas, históricas, maravillosas, gloriosas. Ahora mire qué tremendo el verso 36. Dice, el 35 dice que Jesús iba por las sinagogas de conferencia en conferencia, tratando con gente religiosa. Pero el 36, mire lo que dice. O sea, Jesús no solamente se limitaba a un grupo. Y creo que usted y yo, hoy lo que Dios nos está diciendo es: rompan todo límite. Porque cuando rompan los límites van a traer a su vida bendiciones gloriosas. Yo pregunto en esta hora: ¿cuántos quieren la bendición de Jehová sobre su vida? Que es la que enriquece y no añade tristeza al corazón. Si hay alguien en este lugar que quiera esa bendición, le diga: yo las quiero, yo las creo, yo puedo estar sobre ellas. El verso 36 dice: y al ver las multitudes, ahora ya no estaba solamente con un grupo, ahora estaba dentro de otra esfera. ¿Por qué? Porque Jesús, escúcheme, Jesús rompía con todos los límites. Y usted y yo un día, yo les prediqué una palabra y enfatizamos mucho un verso que decía: así como Él es, somos nosotros, ¿verdad? Y creo que usted y yo tenemos que romper como Jesús con todos los límites. Porque cuando rompemos todos los límites en nuestra vida, estamos permitiendo que el potencial se manifieste, que el potencial actúe, que el potencial entre en operación. Y cuando el Padre ve que estamos operando en el potencial que Él nos ha dado, Él dice: no,
qué irresistible me siento a soltar sobre mi hija, qué irresistible me siento a soltar sobre mi hijo una bendición gloriosa. Dios tiene una santa tentación. ¿Sabe cuál es la santa tentación de Dios cuando eso sucede? Bendecirte hasta que te sobre y te abunde. Dios tiene un santo deseo. ¿Sabe cuál es el santo deseo de Dios? Darte todo lo que le pidas. Porque entonces Él dice: wow, el obrero es digno de su salario. Yo le di un poder, yo le di un potencial. Él lo está usando, ella lo está usando. Voy a soltarlo. Pero tenemos que romper con el status quo. Tenemos que romper con los límites. Diga conmigo: yo puedo. Vamos, una vez más, diga: yo puedo. Vamos, diga: yo puedo. Que usted puede todo. Usted no tiene límites. Los límites solamente te los puedes poner tú. Es más, te voy a decir algo: ni siquiera el diablo te puede poner límites. Puede resistirse, puede intrometerse. Pero ¿sabes tú algo? De ti depende que tú puedas vencer toda resistencia. Tú puedes saltar toda resistencia, toda oposición, todo límite. Porque la palabra dice: con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Y yo no sé si estoy hablando con la gente correcta, pero si yo estoy hablando con la gente correcta, yo quiero oír un gloria a Dios que llega al cielo. Yo quiero oír un gloria a Dios que retumbe las cuatro paredes de este lugar, de este santuario. Yo quiero oír que en este lugar está gente recibiendo una improntación del cielo. Verso 36 dice: y al ver la multitud. Si usted tiene su Biblia o su iPad o su iPhone, ponga ahí A. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay tres cosas importantes que usted tiene que en esta hora recibir de parte de Dios para su vida. Número uno, Jesús ama las multitudes. Note que dice: y al ver las multitudes. Hay un paradigma que nunca voy a permitir que se predique en esta iglesia. Nunca voy a permitir que nadie la crea. Y hay muchos grupos que cuando se dan cuenta que no crecen, dicen: ay, nosotros somos la manada pequeña. Pero cuando usted ve la escritura, Dios nunca pensó en cosas pequeñas. Y cuando pensó en cosas pequeñas era para de cosas pequeñas hacer cosas grandes. Voy a volvérselo a repetir. Cuando Dios pone la atención en algo pequeño, es por una razón. Porque eso pequeño, Dios lo va a convertir en algo grande. Génesis 12. Dios encuentra a un árbol sin fruto a Abraham, un hombre con una mujer estéril, y Dios le dice: te bendeciré y te multiplicaré. Capítulo número 15, todavía tiene la mujer estéril. Ya está más viejo que los viejos. Y Dios le dice: mira las estrellas. Y Dios le dice: mira la arena. Y le dice: voy a hacer así tu descendencia. Era pequeño, pero sabe, Dios tenía un pensamiento para él grande. Porque las cosas grandes no son el producto de algo grande. Las cosas grandes son simplemente el producto de la actitud y de la activación del potencial. Wow, yo no sé si en esta hora usted se emociona, pero hoy usted puede tener un pequeño negocio. Hoy usted puede trabajar en un pequeño oficio que tal vez no tenga importancia. Pero en un de repente, si en su espíritu hay una motivación, si en su espíritu hay un corazón de león, si en su espíritu hay una actitud correcta, algo puede pasar en su vida. Si usted camina haciendo el propósito, si usted camina activando el poder del potencial de Dios para su vida, ¿sabe? En un de repente Dios puede soltar una bendición. En un de repente Dios puede hacer algo glorioso. Estaba anoche escuchando. Hay un muchacho joven, así como yo. Bueno,
La verdad que tenemos casi la misma edad, lo que el pelado parece, el hombre parece que tiene, no sé qué come el tipo, pero parece que tiene 20 años. Él era un pastor bautista. Yo digo, los bautistas son similares a los bautristas, porque todo es así pasivo, cansado del camino, y él recibe un llamado del Señor. Se va a North Carolina, Charlotte, North Carolina, y empieza una iglesia, se separa de la iglesia bautista, porque recibe el Espíritu Santo. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, ya usted no cabe en un movimiento donde no crean en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la iglesia bautista, tristemente del sur, específicamente, uno de sus principios es que no permiten el hablar en lenguas. Porque ellos creen que esto es algo que pasó, que ya no es para esta era, que simplemente aconteció el día del Pentecostés y punto. Y él recibe el Espíritu Santo y se va a Charlotte con 3 muchachos que tiene, 3 hijos, su esposa, y comienzan un ministerio. Estaba impresionado anoche escuchándolo porque dice llevaban 4 años y dice y no pasábamos de 12. Yo dije, wow. Estamos en ganancia, vamos bien. Y dice él, me llama la atención, él es bien chistoso. Y él dice, dentro de los 12, pues contaba a mi esposa, mis 3 hijos y yo. O sea, quítele a 12, 5, ¿no? Quítale a 12, 5. ¿Cuánta gente tenía? 8. Pero la Escritura dice, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho lo pondré. Hoy, octubre 29 del 2017, es la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos de Norteamérica. Cada domingo más de 30,000 personas se reúnen. No hay lugar que los resista. Tienen diferentes templos en North Carolina, diferentes locales con capacidad para 3,000, 4,000 personas. Muchas personas no pueden ir al lugar donde él predica en vivo y lo que hay es pantallas. ¿Sabe cómo comenzó todo? Con un corazón de un hombre o de un joven que dijo, yo le creo a Dios. Dios tiene algo mayor para mi vida. 4 años, él dice, de sacrificio. Tenía una cuentecita de 41K y dice, me lo comí, tuve que sacar toda la plata, se acabó todo. ¿Sabe? Hoy los críticos, porque los críticos siempre están ahí para criticar. Hoy aún el mundo secular, los críticos evangélicos, amargados y religiosos, lo critican porque ahora Dios lo ha bendecido. Tiene una de las mejores casas de North Carolina. Dios lo ha bendecido de una forma extraordinaria. ¿Sabe por qué razón? Porque no puso límites. ¿Qué hubiera pasado de la vida de este joven si cuando recibe el Espíritu Santo y la religión, la organización le dice, o renuncias a esto o te tienes que ir? ¿Qué hubiera sido si hubiera renunciado a la experiencia del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera activado en su vida el poder? ¿Qué hubiera pasado si en el 3er año él se hubiera rendido y hubiera decidido regresar atrás? Y hubiera llegado ahí a decirle a los bautistas del sur, aquí estoy como pájaro herido, sin fuerza he quedado, creo que me equivoqué, creo que lo que recibí fue una locura, creo que eso de hablar en lenguas, eso es algo raro, aquí estoy. Era un graduado del seminario, tenía un doctorado en teología, podía haberse retirado, retractado, pero él decidió seguir. ¿Qué hubiera pasado? Hoy la historia de los Estados Unidos no estuviera siendo revolucionada. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú abortas el poder, cuando tú abortas el potencial, abortas también una bendición de Dios en tu vida. Y por eso es peligroso abortar el potencial, abortar el poder. ¿Por qué? Porque cuando abortas el poder, cuando abortas el potencial, abortas grandes cosas que tú no esperabas en tu vida.
Se va a cumplir lo que dice la palabra. Cosas que ojo no vio y ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hoy hablaba con un pastor amigo, lo llamé, él vive exactamente allá y me decía, me daba no sé cuántas excusas porque el hombre ha crecido. Y yo le decía, I'm sorry, excuse me, hello, el tipo ha revolucionado, el tipo ha cambiado la historia. El hombre está haciendo cosas que usted ni yo estamos haciendo. A mí me parece que usted y yo tenemos que empezar a creerle a Dios, no rendirnos en el tercero, en el cuarto. Si Dios lo dijo, yo lo creo, hecho está, va a pasar. Aleluya. Hoy cantamos la última canción, es compuesta por su ministerio. Puede buscarlo en YouTube, Elevation Church. Dios está haciendo cosas grandes con gente común. Dios está haciendo cosas grandes con gente que no son muy conocidas. A mí me parece que aquí está la materia prima para Dios hacer grandes cosas. A mí me parece que aquí está la materia prima para dejar de soñar en cosas pequeñas y empecemos a soñar en cosas grandes, porque Dios nos dio el poder, Dios nos dio el potencial, Dios nos dio, sabe, el sueño. Y Dios lo único que dice es no se rindan. Dios lo único que dicen es caminen, hagan algo, hagan cosas. Le he dado el poder, le he dado el potencial. Mire qué tremendo esta escritura. Dice que el Señor al ver las multitudes, diga conmigo, Jesús ama a las multitudes. Diga, al Señor le gustan las cosas grandes. El verso también dice que Jesús tuvo compasión por las multitudes. El verso también dice, y quiero que ponga mucha atención a esto, abra su oído en este momento. Dice que Jesús vio algo en estas multitudes, y es que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wait a minute. Diga conmigo, Jesús ama a las multitudes. Jesús tiene compasión de ellos. Diga conmigo, Jesús no le gusta que las ovejas estén dispersas. Vamos, interiorice eso. Diga, Jesús no le gusta que las ovejas estén dispersas. ¿Qué es lo antónimo de disperso? Agrupar. Entonces, mire esto. Uno de los patrones religiosos que se nos metió en la cabeza es que nosotros pensamos que la gente salva el día que recibió al Señor. Pero no es así. Porque la Biblia que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. La gente activa la salvación que ya está en ellos. A los que Él quiso, a estos escogió. Y note que Jesús está frente a un grupo que no lo está siguiendo a Él. Una gran multitud. Y cuando Él ve a la multitud, dice que tiene compasión de ellos porque andan como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué el Señor le está diciendo a los apóstoles? Muchachos, tienen que orar al Señor de la mies para que envíe obreros. Porque el asunto no es convertirlos, porque ustedes no lo pueden convertir. Ya yo los convertí a ellos. Ya yo voy a producir en ellos el querer como el hacer. El asunto es que haya gente que los pueda agrupar. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta. Queremos cosas grandes, queremos una iglesia grande, queremos ver la gente salva. La gente ya está salva. ¿Sabe qué necesita la gente? La gente necesita una palabra para activar la fe que hay en ellos. La gente necesita que usted y yo los agrupemos. Entonces el Señor dice, yo necesito gente que active el poder del potencial que hay en ellos. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado carisma, Dios nos ha dado léxico, Dios nos ha dado habilidad, Dios nos ha dado revelación, Dios nos ha dado palabra. Él dice, no se preocupen por lo que a ustedes han de hablar. Cuando ustedes se presenten delante de ellos, yo voy a poner en su boca todo lo que tenéis necesidad de hablar. En otras palabras, el Señor dice, no hay excusa. Yo tengo mi espíritu dentro de ustedes y mi espíritu
Espíritu va a hablar, simplemente va a tomar tus labios, va a tomar tu lengua y va a hablar la palabra. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice: yo te he dado habilidades y capacidades. Yo tengo un dolor. Mi dolor es que las multitudes necesitan ser agrupadas, que las multitudes necesitan ser arropadas, que las multitudes necesitan ser motivadas, que las multitudes necesitan recibir la palabra, que las multitudes también tienen un propósito en su vida. Están fuera del propósito, pero necesitan entrar en el propósito, porque cuando entran en el propósito, yo tengo derecho legal para soltar mi bendición sobre ellos. Y Dios quiere bendecir toda la tierra. Dios quiere bendecir toda la gente. Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero luego el espíritu profético dice: pero va a llegar un día donde la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Cómo va a pasar eso? Cuando usted y yo usemos el poder que Dios nos ha dado, el potencial que Dios nos ha dado. Y cuando entendamos este principio, que el Señor tiene un corazón apasionado por las multitudes, que el Señor Jesucristo ama a las multitudes, que el Señor no quiere ver a la gente dispersa, quiere verlas agrupadas, quiere verlas juntas. ¿Por qué? Porque el poder de la unidad desata cosas extraordinarias. Alabado sea Dios. Dios nos dice en esta tarde que Él nos dio un potencial para que hagamos cosas a favor de la gente. Que Él no quiere ver la gente dispersa, que Él quiere ver la gente junta en la iglesia Yo Soy. Míreme, voy a volverse a decir. Dios nos dice en esta hora: yo amo la gente, yo amo las multitudes. La gente está dispersa. La gente lo que necesita es que tú actives el potencial y la juntes como pastor. Quiero terminar con una tesis que me impresionó mucho en estos días. Todos nosotros conocemos los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y si no los conocemos, están ahí en el Evangelio. Están en los evangelios. Pero hay una escritura que me impresionó mucho esta semana. Lucas capítulo número 10. La he usado por 3 años que lleva esta iglesia. Pero como la palabra es una fuente inagotable, mientras más tú crees que sabes, te das cuenta que menos sabes. Y mientras más tú crees que lo entendiste todo, más te das cuenta que hay mucho más que entender. El que tenga oído para oír, termina el escritor diciendo: oiga. Lucas capítulo número 10, verso 17. Jesús ha tomado 70 personas aparte de los 12 y lo ha enviado. El verso 17 dice: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo no sé si usted lo entiende, pero cuando usted dice el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Dios te ha dado poder sobre los demonios. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20, ponga atención al verso 20. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, a los 12, les dice: tengo tronos para ustedes allá en el cielo. ¿Sabe qué hacen los cabezones esto? Se empiezan a pelear por los tronos. ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién se va a sentar a tu izquierda? ¿Quién
No sé si se acuerdan un día que le prediqué acerca de quién es el más grande. Esa prédica surge porque alguien le pregunta: ¿quién va a ser de nosotros el más grande? Mientras que ellos estaban preocupados por una posición, los 70 son enviados. El nombre de los 12 aparece, escúcheme, aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El nombre de los 70 no existe por ningún lugar. Pero el Señor les dice a ellos: ustedes no se regocijen. La razón de su alegría no debe ser que los demonios se sujetan, porque ya yo les he dado el poder a todo para esto. El Señor les dice: ustedes han atraído a su vida una bendición. ¿Por qué el Señor les dice esto? Porque ustedes han desatado el poder del potencial. Los 70 se creyeron en serio esto. Si usted ve el contexto, se da cuenta que estos 70 son comisionados después que Jesús ve las multitudes y tiene compasión de ellos. Estos 70 comienzan a discipular. Estos 70 comienzan a agrupar. Estos 70 comienzan a predicar. Estos 70 se creen que aunque a ellos no se les ha prometido un trono, que aunque a ellos no se les ha prometido una posición, que aunque ellos no aparecen, que aunque ellos no están, señoras y señores, su nombre se desconoce. El Señor le dice: no se preocupen, su nombre está escrito en los cielos. Su nombre está escrito en los cielos. Yo creo que la iglesia se ha entretenido mucho en posición. Yo creo que la iglesia ha estado buscando mucho quién canta, quién no canta, quién predica, quién no predica. No, de eso no se trata el reino. El reino se trata de hacer la voluntad del que nos envió a esta tierra. El Señor le dice: muchachos, no se preocupen. Ustedes desataron el poder del potencial. Pueden hacer todo esto que han hecho: echar fuera demonios, sanar enfermos. Pero le tengo una buena: su nombre está en los cielos. Escúcheme, tal vez usted no lo entienda. Tal vez usted esté pensando: yo me voy con él, se van con él. Se van el día que se muera o el día que se murieron. No, escúcheme. Cuando los reyes iban a ejecutar algo, hacían dos cosas: o escribían en un rollo y hacían que el edicto fuera por todo el reino, o abrían un rollo y empezaban a dar un decreto de algo que ya estaba escrito por la nación. El reino de Dios es una nación. Y cuando el Señor le está diciendo: ustedes son unos anónimos, ustedes nadie los conoce, nadie ni siquiera los va a conocer, pero ya mi Padre que está en los cielos ha registrado su nombre en los cielos. Note que ni siquiera dicen el libro de la vida. Son dos cosas diferentes. En los cielos. No le está hablando de salvación, le está hablando de bendiciones. ¿Por qué te puedo decir que le está hablando de bendiciones? Porque cuando Dios se refiere a bendiciones, dice: abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Entonces, en esa década, cuando el Padre dijo: voy a abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobre y abunde, ahí estaba en la atmósfera, ahí estaban los nombres de ellos escritos en el libro de los cielos. En el libro de la gente que se le iba a desatar las bendiciones. Ellos eran anónimos, ellos no eran conocidos por nadie, pero ellos cumplieron el poder del potencial. Y cuando llegó el momento, no pudieron resistir la bendición, porque la bendición se soltó sobre ellos, porque ellos cumplieron en su vida, activaron el poder del potencial, cumplieron la misión para la cual Dios lo llamó, y pudieron saber recibir la bendición, atrayeron para sí la bendición. Póngase en pie en esta hora. Yo creo que Dios va a derramar cosas en este lugar. Yo creo que Dios va a derramar cosas en esta iglesia. Yo creo que hay gente en este lugar que son arrebatadores.
Yo creo que hay gente en este lugar que no se conforma con lo que hasta ahora ha logrado. Yo creo que hay gente que Dios quiere darle mucho más de lo que usted pueda pensar. Yo creo que en este lugar hay gente que está capacitada. Yo creo que hay gente que porta sobre sus vidas, sabe el código de la bendición, un potencial, un poder. Pero ¿qué nos dice el Señor en esta hora? Dios dice, suéltalo. Dios nos dice, úsalo. Dios nos dice, activa. Dios nos dice, cree. Dios nos dice, camina. Dios nos dice, junta. Dios nos dice, ten compasión. Dios nos dice, muévete. Dios nos dice, llama. Dios nos dice, ministra. Dios nos dice, echa fuera demonios. Dios nos dice, sana enfermo. Dios nos dice, cambia la mente de la gente. Dios me dice, rompe con culturas religiosas. Dios nos dice, abre puertas donde hay puertas cerradas. Dios me dice, Dios nos dice, Dios nos llama. Dios nos ha preparado para esta hora. Y termino en esta noche, en esta tarde, o cualquier quiera que sea la hora que nos escuchen. Termino diciendo, no creamos ni activemos un espíritu de complejo. Creamos. Dios lo hizo y Dios lo sigue haciendo. ¿Qué dice el Señor? Atrae la bendición. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, activa el poder del potencial que hay en ti para juntar, para sanar, para sacar a esa gente que está en la religión por años. Y tú los conoces, que han estado ahí por años en la misma iglesita, en la iglesia del pandero y de la falda hasta los tobillos. Pero su vida no ha evolucionado. Algo tiene que pasar cuando llega el evangelio del reino. Algo tiene que pasar. Y el Señor dice, están dispersos. ¿Por qué? Porque mientras que estén en una sinagoga, mientras que estén en una religión, mientras que tengan ataduras en sus vidas, están dispersos, están fuera del reino. Porque donde llega el reino de Dios hay libertad. Donde llega el reino de Dios hay liberación. Donde llega el reino de Dios hay milagros. Donde llega el reino de Dios suceden cosas gloriosas. Porque donde llega el reino de Dios suceden cosas. Yo creo que el reino de Dios está en este lugar. Yo creo que el reino de Dios está sobre tu vida. Yo creo que el reino de Dios está sobre mi vida. Yo quiero en esta hora que usted haga algo en esta tarde. Quiero que busque en su memoria, en su disco duro, busque el nombre de alguien que usted sabe que está fuera del reino, de alguien que usted sabe que necesita ser agrupado, de alguien que necesita ser atraído, de alguien que necesita ser llamado por el Señor, de alguien que necesita un cambio en la historia de su vida. Yo quiero que usted en este momento piense, pero mire, yo quiero que usted no haga una oración de esa Mickey Mouse. Yo quiero que usted haga guerra en esta hora. Aleluya. Yo quiero que hoy usted se pelee por esa vida. Yo quiero que hoy usted clame por esa persona que necesita ser atraída, necesita venir a esta iglesia del reino, es parte de la multitud que Dios va a levantar en este. Oh my God, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Yo quiero que cuando yo cuente 3, usted clame por esa persona. Yo quiero que usted en esta hora clame en el nombre de Jesús. Y lo segundo que quiero que usted haga es un compromiso con Dios de soltar el potencial, de soltar el poder. El poder para sanar, el poder para echar fuera demonios, el poder para hablarle a otros. Quiero que lo suelten esta hora, porque algo va a pasar en su vida. Algo va a pasar cuando usted haga esto. Usted va a traer a su vida la bendición del Señor. Padre, gracias Señor. Padre, gracias. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3 ahora empieza a clamar.
Empieza a clamar ahora. Empieza a clamar ahora. Empieza a clamar ahora. Empieza a clamar ahora. Empieza a clamar. Empieza a clamar ahora por tu familia, por tus amigos, por aquellos que tú sabes que están en una religión y no en una revelación. Empieza a clamar. Empieza a clamar. Empieza a clamar por los que están dispersos. Empieza a clamar por los que están afuera. Empieza a clamar por los que están en el mundo, que necesitan ser trasladados de las tinieblas a luz. Empieza a clamar por alguien. Ponle nombre a ese alguien. No ores así simplemente a la ligera. Ponle nombre a ese alguien. Ponle nombre a ese alguien. Tú conoces a alguien que está en la religión. Tú conoces a alguien que está allá afuera. Tú conoces a alguien que el Señor dice: tengo compasión de ellos. Necesito un obrero que se ponga en la brecha. Necesito un obrero que clame. Necesito un obrero que lo saque de la oscuridad. Necesito un obrero que lo traslade de la tiniebla. Necesito un obrero que rompa en su vida la maldición del pecado. Necesito un obrero que rompa en su vida la maldición de la drogadicción, del alcohol. Necesito un obrero.